Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, señoras y señores? Bienvenidos a su programa Buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos, en este ciclo de Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021, con el tema de las fortificaciones coloniales a lo largo de Latinoamérica y el Gran Caribe. Para hablarnos de este tema, pues tenemos la fortuna de contar con la presencia de nuestro coordinador académico, que el día de hoy hace las veces de coordinador académico y también de conferencista del día de hoy. Así que sin más, voy a darle la palabra, no sin antes agradecerle a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live, para que se conecten y nos hagan sus comentarios. Recuerden que para nosotros esto es muy gratificante porque ustedes son el centro de nuestros afanes y este programa lo hacemos con mucho gusto, con mucha preparación, para que usted aprenda más sobre la cuestión de la herencia cultural. Sin más, le cedo el uso de la palabra al doctor en arquitectura Juan Antonio Siller Camacho para que nos dé su conferencia del día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y muy buenos días, buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto estar con todos ustedes en estos temas que hemos venido desarrollando desde el principio de año. Y ahora vamos a tratar un tema que no habíamos incluido. Estamos ahorita en un periodo de transición entre el final del primer ciclo del semestre y el inicio que vamos a tener a partir del mes de agosto del segundo semestre, con una programación muy específica. Estamos completando algunos invitados internacionales, pero estas 8 sesiones que vamos a tener en el mes de junio y julio, vamos a dedicarlas a algunos temas que nos parece importante agregar al programa original y dejar algunas para el mes de julio para lo que queremos organizar a través de Radio Primavera en un enlace con Cuba y con colegas cubanos para dedicar al menos 2 o 4 sesiones al tema de las fortificaciones y la cultura en la isla de Cuba. Entonces, el día de hoy quise agregar un tema que hemos venido comentando a lo largo de las sesiones que hemos tenido hasta el día de hoy sobre los términos que se utilizan para la arquitectura y fortificaciones. Entonces va a ser una charla, voy a tratar de hacerla muy amena, muy gráfica en algunas imágenes, para las personas que nos están escuchando en la radio o con otro medio. La grabación que se hace inmediatamente les permite ver algunas de las ilustraciones que vamos a estar mostrando. No van a ser muchas, pero las pueden ver y puede completar un poco lo que sería este glosario. Creo que vale la pena que toquemos algunos de los muchos términos que existen para la arquitectura y edificación militar y que a lo largo de las conferencias de este segundo semestre, nuestros invitados y nosotros a veces mencionamos sin dar una explicación muy detallada de ellos. La imagen que tenemos en la presentación es muy bonita, es una imagen de una de las fortificaciones más importantes en América, en Cartagena de Indias, y anticipo, la próxima semana el doctor Robert Jackson va a tratar este tema en particular de uno de los asentamientos más importantes fortificados y de ciudad, y que fue un lugar clave para esta actividad de itinerarios, comercios y puertos. Entonces vamos a dar inicio, voy a pasar a compartir pantalla. Creo que ahí está completa. Sí, sí, ahí ya la tenemos completa.
Vamos a hablar de la terminología de fortificaciones en América. Una de las primeras referencias que quiero hacer es a un glosario ilustrado de fortificaciones fotocopiado de la licenciada Tamara Blanes Martín, que seguramente muchos de los que trabajan en la región del Caribe y Carimos conocen. Yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente en una reunión internacional que se hizo en Veracruz por los 500 años del primer municipio en la zona continental de América. Ella estuvo ahí presente, tuve la oportunidad de conocerla. Yo tenía una fotocopia de este glosario de ella, es un glosario que ella elaboró para los principales términos que se utilizan y además ilustrado en fortificaciones, principalmente con ilustraciones de Cuba. Entonces, esta es una muy buena referencia. Quiero mencionar dos o tres de los muchos diccionarios, glosarios de los que podemos echar mano para introducirnos en este tema. El otro documento que a mí me parece importante es el libro que se llama Vocabulario Arquitectónico Ilustrado, publicado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en México hacia 1980. Es un diccionario muy completo de términos en general de arquitectura, pero sobre todo ilustrado, y eso permite no solamente tener la definición del término, sino visualizarlo con diversos dibujos, ilustraciones. Otra referencia también bajo el término no de terminología, sino de glosario, que es la otra forma en la que se definen estos términos, es el de este investigador, Luis de Mora Figueroa, Glosario de Arquitectura Defensiva Medieval, y es un glosario ilustrado, es un libro muy completo, donde recoge toda esta tradición medieval de fortificaciones y cómo posteriormente estas fortificaciones van a sufrir cambios sustantivos en sus diseños, su geometría y la presencia de otros armamentos. Es decir, esta arquitectura defensiva medieval ya no va a ser funcional con el uso de la pólvora, los cañones, y como podemos ver en esa ilustración, estas edificaciones eran de forma cuadrangular, rectangular, que los impactos de los nuevos armamentos y cañones que se desarrollan ya en el siglo XV, XVI, pues destrozaban estas fortificaciones al tener impactos perpendiculares sobre las estructuras. Estos formatos cuadrangulares van a cambiar a formatos poligonales de defensa, y los ingenieros militares y tratadistas van a tener un papel muy importante en el nuevo diseño de las fortificaciones para ese momento. Otro trabajo es este glosario de terminología de arquitectura, publicado por el arquitecto Carlos Chanfón en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que habla de estos términos de arquitectura. Hay otro sobre estereotomía, que es el corte de piedra, pero resultan también materiales didácticos, académicos, sobre todo en la formación de los restauradores de la Escuela Nacional de Conservación de Churubusco o Manuel Castillo Negrete, y es una publicación que ahí pueden consultar. Ahora, refiriéndonos al glosario ilustrado, el de Cedesol, ahora en varias ediciones más recientes, resulta importante también que estos glosarios puedan tener los equivalentes en otros idiomas. Entonces, este en particular, al que hice referencia, el de Cedesol o SAOP en su momento, en la parte final, además de una muy buena bibliografía, tiene los términos en español, los equivalentes en francés, en inglés, en alemán y en italiano. Es importante la referencia al francés porque en particular la arquitectura militar y sus términos tuvieron que ver con este tratadista tan importante, Vauban, que desarrolla un sistema de fortificación en Francia muy importante, y que muchas de ellas se llevan a la Nueva Francia, hacia Canadá, Quebec,
Los términos también italianos se recogen de tratadistas y aparecen también en tratados antiguos, y luego los equivalentes en inglés o en alemán para poder hacer las conversiones a los glosarios más recientes. Tenemos que decir que hay otros glosarios de español antiguo, entonces esos tenemos que echar mano de otras referencias en las que los términos no equivalen a los que usamos ahora. Algunos sí, pero otros son la forma que en el siglo XVI, XVII y XVIII se le llamaba a los elementos arquitectónicos y en particular a las fortificaciones. Esta ilustración resulta muy atractiva. Está tomada de este diccionario del que hago referencia, de Sao, y de alguna manera es el fuerte de San Diego, conocido en el puerto de Acapulco, y este dibujo nos permite ver los distintos nombres en la arquitectura militar y fortificaciones que tienen eh, cada uno de los elementos que se requieren para un diseño militar y de una fortificación. Desde el puente levadizo, la puerta principal, un patio o patio de armas, que es realmente el patio militar, en un recinto cerrado y con carácter militar. Las rampas, que eran importantes para la movilidad de cañones, no hay escaleras nunca, siempre son rampas. Y luego los baluartes que vemos en las esquinas, el foso perimetral, garitas de acceso, de control, las esplanadas, y lo que se llaman cortinas, la muralla, las aspilleras, que son los lugares por los que se puede observar y disparar. La escarpa es ese muro exterior. eh, el baluarte ovación son los dos nombres, el garitón, las medias lunas, los bonetes, la barbacana, media luna, en fin, todos estos nombres, si se fijan, son los que sirven para denominar cada uno de los elementos arquitectónicos de una fortificación, y en este diccionario los explica perfectamente a qué corresponde. Esta es la misma ilustración de la que se hizo el dibujo anterior. Ahí está el Fuerte de San Diego en un proceso de restauración en la parte interior. Y si se fijan ya en esta fotografía aérea, pues cada uno de los elementos que en la anterior pudimos observar tienen una referencia y denominación. Vean, cada uno de esos elementos están perfectamente definidos, y en esta otra imagen se ve en la fotografía aérea el conjunto arquitectónico. Algunos de estos elementos van a ser denominados, por ejemplo, de este glosario de Tamara Blandes, he tomado algunas referencias, y el adarve, por ejemplo, en el castillo medieval es la referencia anterior a estas nuevas fortificaciones abalaustradas, eh, eh, que es un espacio en donde se manipulan las armas antiguas y es protegido y delimitado hacia el exterior por el muro almenado. La almena aparece también como referencia. En la fortaleza moderna se mantiene aún este espacio de circulación, pero mucho más ancho y más dinámico para poder situar la artillería y utilizarlo en el movimiento de una cuantiosa tropa. Está delimitado entre el parapeto y la contramuralla, y se le conoce además como terraplén o esplanada. Entonces ahí se puede ver cómo esos caminos de ronda medievales tienen que ampliarse, y este concepto se transforma en las nuevas fortificaciones con baluartes. La almena es un término que se usa de manera a veces equivocada. El almena es un elemento utilizado en la fortaleza medieval para rematar la parte superior de los muros y las torres. Son pequeños prismas que cubren el cuerpo de una persona y equidistantes de 1 a 2 personas, dependiendo del espacio. Entre estos prismas suele haber una abertura para disparar con flechas, en aquel entonces ballestas o rifles o armas antiguas, y en la fortificación moderna la almena es sustituida por un ancho
parapeto mucho mayor. Solemos llamarle almena al elemento prismático, aunque ese elemento prismático macizo, el nombre correcto es merlón. La almena es el espacio abierto, es por el que se asoma uno, se protege y se puede disparar. Vamos a encontrar en esta arquitectura militar y en su edificación anchos muros. Podemos ver cómo hay un escarpio en el muro exterior, cómo está redondeada la parte de enfrente para que los impactos no sean perpendiculares a la estructura y que puedan salir disparados hacia otras direcciones y no fracturar la estructura. Vean el ancho de los muros, y los sistemas interiores van a ser principalmente de bóvedas de medio punto y de cañón corrido, y en estos espacios interiores es donde van a ser las habitaciones, los lugares de almacenamiento, y de alguna manera están protegidos hacia los impactos de estos nuevos armamentos de cañones. Aquí aparece otra vez la referencia de Almena. En los baluartes, este es el nuevo diseño que vamos a encontrar en estas nuevas edificaciones y en los nuevos tratados de estas construcciones, tanto en fortificaciones en Francia por Vauban o en la región de las Antillas, la región del Caribe, o en la región continental, en estos puertos que van transformándose en fortificaciones amuralladas. Y aquí podemos ver la forma poligonal, como la torre medieval cuadrada se transforma a esta forma pentagonal, y que permite tener ángulos que sirven para una mejor defensa, pero sobre todo resisten mucho más estructuralmente a impactos desde el exterior. Estas son muchas de las definiciones que encontramos en este diccionario. Banquetas, barbacana, barbeta. Es interesante ver cómo se define cada uno de estos espacios y cómo han sido ilustrados en este diccionario. Caminos a cubierto, y viene aquí la definición. Aquí se ve el baluarte en la parte de la fortificación, que es la defensa exterior, el foso, que siempre aparece para impedir un acceso directo a los muros inclinados, y luego va a haber un glacis o una extensión descubierta de vegetación y de parapetos para proteger, con la inclinación que este glacis tiene al fuerte. No se alcanza a ver, queda visualmente el ángulo que sale del glacis no permite que se puedan impactar los muros de la fortificación, y además desde este punto deja a descubierto una zona desde la cual se puede hacer una visualización y usar el armamento hacia una zona perimetral mucho más grande. Entonces, estos elementos van a ser los nuevos elementos que en estas fortificaciones van a aparecer, y todos estos son los nombres que van a recibir. Esta referencia que blockhouse, que puede escribirse también como blockao, corresponde a muchas de las primeras fortificaciones. En estas fortificaciones americanas encontramos que las primeras defensas se hicieron con madera, y posteriormente se fue construyendo, o a la par se fueron haciendo las fortificaciones ya de mampostería y de piedra. Entonces, estas corresponden a lo que sería la primera ocupación y el uso de materiales locales, principalmente madera, un poco de teja, la elevación, las protecciones, y que son temporales. Estas van a ser cambiadas a construcciones ya más permanentes de mampostería y de piedra.
Vamos a tener otro término que se llama casa fuerte, de reminiscencia medieval, y aquí vemos esta combinación de un diseño cuadrangular con las esquinas redondeadas para su protección, los torreones. Esto va a cambiar totalmente ya en la nueva arquitectura militar. Estas formas van a cambiar a formas prismáticas, menos perpendiculares en los costados y mucho más protegidas para la defensa exterior, interior. Otro término que encontramos muy frecuente es el término de la casamata, y que muchas de ellas, recordemos cuando hablamos de Campeche, muchas de ellas estaban colocadas abajo, cercano a la zona de costa. Son construcciones muy masivas, muy cerradas. Pueden ver el dibujo como las almenas y las aspilleras son muy reducidas y predominan los macizos sobre ella. Y es la primera defensa que se tiene de tierra antes de las construcciones ya de los muros, de la muralla y de las construcciones de los baluartes en la parte superior. Aquí vemos algunos otros términos, el término de escarpa, que es este muro inclinado, contraescarpa, y este que aparece inclinado es el glacis, este que va a lo largo, y luego una serie de contrafuertes que prácticamente el propio muro inclinado es un contrafuerte continuo que permite darle una mayor resistencia a impactos al muro exterior. Aquí podemos ver desde una vista en planta arquitectónica lo que se llama cortina, que es la parte de muro continuo, el baluarte, que es esta parte de esquina y cambio de dirección, si se fijan, un pentágono, y hay otra protección al frente de este muro o cortina perpendicular, es decir, la idea es que estos frentes protejan a los muros perpendiculares y que estos no sean frágiles a los impactos de cañón. Entonces, vean estos nuevos diseños que van a tener los baluartes y las formas pentagonales que va a tener este mismo diseño. Aquí vemos un conjunto y los nombres que se les asignan: luneta, media luna, tenazón, contraguarda, rebellín. El rebellín es una protección a las puertas. Normalmente la parte más frágil es la entrada a las fortificaciones y nunca hay un acceso directo, siempre es un acceso en curva. Lo vimos en unos fuertes en Campeche, en una de las sesiones, y este muro curvo permite proteger mucho más la puerta de acceso. En la conferencia anterior vimos cómo la puerta del puerto está esviajada, está de frente, no se ve la puerta, sino que la puerta está de lado y lo que presenta al frente como muralla es parte de un muro. Los parapetos va a ser otra prolongación del coronamiento de los muros escarpados de las fortificaciones, y está formado ya por cañoneras o troneras y merlones alternos, ¿sí? Estos son los merlones, aquí vemos el nombre, merlón, a lo que llamamos almena es el merlón, y este espacio es realmente el almen. Sí, muchas veces le llamamos de manera equivocada a esto almen. No, esto es el merlón y esto es la almena desde la cual se sacan los cañones, las troneras y sirven para hacer la defensa. Un espacio muy importante van a ser los polvorines, en donde se almacena la pólvora. En algunos de los que vimos de la charla de Santo Domingo, de Intramuros, vimos un polvorín. En la charla de San Diego, el polvorín está fuera de San Diego, del fuerte.
está dentro de la ciudad, pero si ustedes observan, los muros donde se almacena la pólvora son muros muy, muy anchos, como ustedes pueden ver. Tienen unos accesos para ventilación. Se necesitaba tener seca la pólvora y levantada sobre una tarima, y tiene dobles muros, estos muros muy anchos, pero luego tiene otros muros en la parte de acá, de afuera. A veces tiene la bóveda, es una bóveda de medio punto, y a veces es simplemente un techo con teja. En este caso es una bóveda para proteger algún impacto que llegara desde el exterior al polvorín, pero prácticamente lo que el diseño de estas edificaciones era de que en caso de que llegara a explotar el polvorín, fuera una especie de boca de cañón, es decir, que la explosión saliera hacia arriba, como podemos ver aquí, y no hacia los lados, hacia donde estaba la población o estaba la fortificación. Entonces eran diseños muy específicos, muy bien calculados, para mantener en condiciones la pólvora, pero también para que fuera una especie de caja de seguridad para el almacenamiento y posibles explosiones que podían tener estos depósitos de polvo. Aquí viene una explicación un poco eh, extensa del Rebellín. Es simplemente un muro, un andador curveado en el que no se puede disparar directamente por él desde afuera, y que hace difícil la entrada directa a la puerta principal, que es el punto más frágil de una fortificación. Llega a un foso, a veces tiene un baluarte pequeño al frente, este, y, eh, y es el punto, son protecciones que se da al acceso indirecto para la fortificación principal. Y con esto creo que hemos hablado ya de algunas de las principales, y quizás uno de los temas que resulta también importante es el tema de los aljibes. En la plática anterior tuvimos oportunidad de platicar con nuestra invitada pasada, la de Puerto Rico, y el aljibe era importantísimo porque era el lugar donde se podía almacenar el agua, y el sitio podía estar ocupado en la parte exterior, y entonces el almacenamiento de agua para ese sitio durante una toma de ciudad, Sí. pues era importante el abastecimiento. Entonces, todas estas terrazas y patios llevan a grandes aljibes y depósitos de agua que podían permitir el almacenamiento por varios meses, como nos fue señalado en Doctor, el chat ¿puede dejar de de compartir la Puerto. pantalla? Sí, ahí está. Ahí está. Muy bien, pues, he dejado el tiempo amplio porque creo que habría muchas preguntas, comentarios de cómo fueron desarrollándose estos sistemas, y sobre todo las referencias que pude dar al principio de en qué lugares pueden consultar estos términos eh, dedicados o referidos a la arquitectura militar. En la charla anterior sobre embarcaciones, de alguna manera también mencioné otros glosarios que son los que se usan para las embarcaciones. Es decir, los barcos tienen su propia denominación, cada una de las piezas, el mástil, las velas, los espacios interiores, y toda esta terminología nos permite entender cuando hacemos una lectura de algún documento antiguo a qué es a lo que se refieren cuando hablan de un sitio dentro de una muralla o de un espacio dentro de un barco. Entonces, los glosarios son muy importantes en una publicación para familiarizarnos con las descripciones que el propio autor puede hacer, o los textos que son analizados y que describen espacios en estos lugares, tanto en barcos como en edificaciones. Bien, pues
Sin duda alguna, esta terminología de fortificaciones en América nos da un panorama muy amplio porque, por supuesto que cada área del conocimiento tiene su glosario de términos, esta terminología que incluso cambia a veces de país a país, después cuando hay que hacer alguna traducción de idioma a idioma, e incluso de región en región cambia el término y a veces la interpretación. Y cuando ya se conjuga con otros verbos, pues en un párrafo puede interpretarse de manera totalmente diferente de como la escribió el autor. De ahí precisamente la importancia que tiene esta terminología, estos términos que nos dio a conocer hoy el doctor Juan Antonio Siller, para comprender más, porque en muchas ocasiones quienes pues hacen de la arquitectura su labor cotidiana, bueno, entienden perfectamente, pero quienes somos de otra área del conocimiento, a veces tergiversamos o entendemos diferente y obvio que nuestra reflexión será diferente. Ahí estriba precisamente la importancia de esta terminología de las fortificaciones que el día de hoy nos ha dado el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Si quieren, a ver, Robert Jackson, adelante, por favor. Sí, gracias. Muy interesante como siempre. Y bueno, hay que tomar en cuenta, y es un tema que hemos visto en varias de las presentaciones, de que la corona española invirtió mucha plata, muchos pesos de oro y de plata en la construcción de esas fortificaciones, que de cierta forma fueron elefantes blancos, que en algunas ocasiones, y podemos citar la batalla de Havana en 1762 y de Manila, que las fortificaciones estaban diseñadas para prevenir un ataque desde el mar. Y los enemigos de España bajaron sus soldados en tierra y atacaron desde la tierra, y en muchas ocasiones fallaron las defensas y ocuparon los puestos españoles. Entonces, es un patrimonio muy fabuloso que todavía tenemos hoy en día, y me gusta esta foto de San Felipe de Barajas en Cartagena, que es, digamos, la joya, mi forma de pensar del patrimonio militar en América Española. Eso es todo. Bien. Paco Francisco Martínez, ¿tendremos alguna otra participación? No tenemos ninguna participación. Doctor Siller, parece que fue extraordinariamente explícito y que se comprendió muy bien este tema. Sí, a lo mejor puedo agregar algo del comentario que usted hizo. Yo tuve oportunidad de hacer un diccionario de términos arquitectónicos mesoamericanos. Por muchos años he trabajado en la arquitectura prehispánica en Mesoamérica, el área cultural de Mesoamérica, y uno de los problemas que teníamos era que cuando la traducción de un libro del inglés o del francés la hacían al español, no correspondía. Por ejemplo, alfardas, que son las partes laterales a una escalinata, las traducían como balaustre, como esas balaustradas francesas, y nada tiene que ver una alfarda con un balaustre. Entonces, ese diccionario nos permitió definir cuáles debían de ser los términos que en la arquitectura prehispánica en Mesoamérica serían los correctos o los más acertados. Y lo que hicimos fue, a través de un seminario de arquitectura prehispánica, conversar con distintos investigadores, inclusive a muchos de ellos les pedimos sus definiciones, y ese acuerdo que tuvimos entre todos nos llevó a establecer una norma de cuáles nombres serían los más adecuados para describir en las publicaciones, en nuestros libros. Ese libro fue publicado por Trillas. Yo lo completé con ilustraciones que nos ayuda siempre visualmente ver a qué nos estamos refiriendo, y la definición también. Y justo encontramos que en México, por regiones se les llama de manera diferente a las cosas. En la región de Yucatán tienen algunos nombres para trabajos que se hacen en el altiplano o en el norte de México.
inclusive basamentos, bueno, lo que llamamos pirámides, que no son pirámides, son basamentos troncocónicos algunos, o bases para templos, nunca fueron pirámides. En algunas zonas, cuando hace uno trabajo de campo, uno pregunta en dónde están las pirámides, pues dicen aquí no hay pirámides. En dónde están los basamentos, tampoco nos entienden. Uno tendría que decir, por ejemplo, en la región de Puebla, donde están los Huijillos o los Momostles, es decir, cada región tiene los nombres para estos basamentos, y si uno no se refiere a los términos locales, la gente del lugar no nos puede orientar si hay o no o dónde están. Entonces recogimos en ese diccionario muchos de estos términos locales que son equivalentes para describir uno de los términos, por ejemplo, que encontramos es el de Chultún, en Yucatán, ahora que va a estar por allá, se utiliza para un pozo artificial, es decir, no es un pozo para sacar agua, es un pozo en donde se lleva agua de captación, hay una boca en la que se hace una perforación, en la capa dura de roca caliza, y en la parte interior puede tener forma amorfa, de muchos tipos, clasificamos los distintos tipos de chultunes, y son espacios para captar agua de lluvia. Es el equivalente a un aljibe, pero ahí no se les llama aljibe, se les llama chultunes, una voz maya, y servía para captar agua de lluvia, que es agua mucho más eh, dulce. Igual en las fortificaciones, el agua cercana a las fortificaciones que están en mar son aguas muy duras. En cambio, el agua que se recoge por captación de agua de lluvia es agua dulce, al igual que en regiones como Belice, en donde el agua se recoge en las cubiertas de las casas y se lleva a grandes tanques de agua construidos en madera. Entonces, agua mucho más sana, más dulce, menos salada, y cada uno tiene estos nombres, desde aljibe, que es una voz árabe. Muchas de estas palabras tienen voz de origen árabe, y otras que son de origen maya, como chutún o sartenejas, o muchas que usamos aquí en el altiplano central para sistemas hidráulicos. Entonces, vale la pena siempre conocer esos distintos términos, hacer las equivalencias, y ponerlas en una publicación en la parte final como un pequeño glosario que ayuda al lector a entender de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien, pues si no queda alguna otra pregunta, vamos a invitarlos para la próxima semana. Doctor, ¿qué tema tendremos? Estamos con el tema de Robert Jackson, va a hablar del tema de Cartagena, va a hacer un análisis de esta fortificación tan importante, de la vida urbana, puerto. Ya tenemos el tema para el cartel y una imagen de fondo que nos ha pedido que se ponga, es un mapa, un plano antiguo muy bonito. Entonces, vamos a darle continuidad ya a un tema de ciudad. Y iremos incorporando algunos temas de apoyo, como estos de embarcaciones, las terminologías. Quizás vamos a incorporar las ordenanzas, que era algo que comentábamos al principio. ¿Cuáles fueron las ordenanzas españolas para la fundación de puertos y ciudades, para zonas frías, zonas calientes o puertos? Y vamos a agregar algo que no conocemos mucho, pero cuáles fueron las ordenanzas o desordenanzas que se usaron para las ciudades de Portugal, o sea, las ciudades portuguesas, eh, las ciudades que se hicieron en la región de Brasil por estos migrantes y territorio ocupado por portugueses, ¿no? Entonces, nos va a permitir ver el origen de estos asentamientos irregulares, muchos de ellos, y después que se trataron de ordenar a través de estas normas urbanas, que sería el equivalente a la planeación o ordenamiento que ahora usamos para nuestras ciudades, y que vale la pena conocerlas tanto en el ámbito español como en el ámbito de la ocupación portuguesa. Pues eso sería lo que tenemos para la próxima semana. Bueno, hay un
video musical de Julio Iglesias que se refiere a Cartagena de Indias y que muestra precisamente la belleza de sus murallas, entre otras hermosuras que tiene Cartagena de Indias. Sí, Cartagena de Indias es una ciudad única, creo que va a ser un tema muy interesante para los que la conocemos y los que no, pues animarse en A alguna conocerla. oportunidad visitar esta región y la gente de Colombia que es muy amable. Así lo diremos. Por favor, quienes quieran viajar a Cartagena de Indias con la anfitrionía y la dirección en este tour por el tiempo y el espacio con Robert Jackson, inscríbanse, reserven su espacio para la próxima semana a las 12 del mediodía a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Soy Arturo Aguirre y en nombre de todo el equipo de Radio Primavera les doy las más cumplidas gracias en este programa que tenemos como patrocinio a la Universidad Interamericana, cuyo coordinador académico es el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Muchas gracias, Robert. Ya estamos disfrutando de ese viaje por Cartagena de Indias. Sí, es un lugar precioso. Muy bien. Hasta entonces, muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.